Vamos a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Vamos a tocar un tema acerca de la historia de la iglesia, pero como decían nuestros hermanos jóvenes, que hay un propósito, un objetivo en esta mañana. Amado Padre, precioso Jesús, nos acercamos a ti con el único objetivo, Señor, de pedirte sabiduría y entendimiento y darte gracias. Gracias por el pueblo que está aquí, Señor. Gracias por mis hermanos que a pesar de su cansancio, a pesar de sus dolores, aquí están delante de tu gracia y tu misericordia desde muy temprano. Gracias, Señor, maravilloso, por el amor que nos tienes como iglesia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por este pueblo, Señor. Este es el pueblo que te adora, que te alaba, y en esta mañana, en tu bendito nombre, vamos a tratar un tema y que tú nos des sabidurías y palabras de vida eterna. Cristo Jesús. Amén y amén. Toma la cita, hermanos. Sí, hermano. Sí. Mis hermanos que gustan pasar a los anexos, ¿tienen alguna situación que atender? Adelante. Hermanos, nos toca hablar acerca del primer despertar del siglo XVIII de la iglesia cristiana. ¿Y a cuántos se acuerdan de sus clases en la secundaria? ¿Qué tipo de clase les gustaba, hermanos? ¿Qué clase les gustaba en la secundaria? El recreo, dice, quitarles el sándwich de los compañeros. ¿Qué clase te gustaba, Sam? Ninguna, dice. ¿La educación física? ¿Quién les gustaba la educación física? Nadie. Joaco. ¿Qué clase les gustaba? ¿Historia, inglés, matemáticas? Matemáticas, señor Tere. Biología. Bueno, se trataba, también vimos la parte de las ciencias sociales, que en mis ayeres eran ciencias sociales, las cuales abarcaba historia, abarcaba civismo, estadística y no sé, creo que otro tema más, pero sobre todo la parte de historia, ¿verdad? Se abarcaba mucho lo que es la historia. Y en la situación del siglo XVIII, del año 1700 a 1758, se refiere un poquito, hace referencia un poquito despuesito de la colonización, cuando los pueblos que conquistaron a sus colonias, pues les llevaban las enseñanzas del Evangelio. Y cuando hablamos de enseñanzas, pues nos referimos a Inglaterra, a Francia, y alemanes, esos pueblos nórdicos que vinieron a poblar tanto América Latina como Asia y África, pues trataban de inculcarles y llevarles las enseñanzas del evangelismo. Por ejemplo, en nuestro país, pues el evangelismo entró a través de los jesuitas, a través de los españoles y a través del catolicismo. Pero los pueblos nórdicos llevaban el evangelio del cristianismo. Y vamos a tomar la temática de entender y comprender por qué nuestros hermanos nos dieron este tema, porque pues, la verdad es un poquito complicado de entenderlo, de tomarlo en sí como tal. Dice la primera parte de este texto, dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo dice todos juntos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, vamos a meternos un poquito adelante. Marcel, mis hermanas, si me pueden con la verdad bíblica, dice la Sagrada Escritura a los principios y propósito de Dios, tu vida experimenta una variante. Mis hermanos varones, las Escrituras, practicar los medios de gracia para profundizar nuestra relación con Dios y vivir una vida avivada por el Espíritu Santo. Adelante, Marcel. Introducción. Albert, a ver si me ayudas. La primera parte. ¿Por qué el hombre? Albert. ¿Sí? ¿Sí todo? ¿Por qué el hombre de la libertad? Porque
¿1730? 1700. Levantó. Amén, sí, sí. Dice, ¿por qué el nombre del gran despertar? ¿Por qué el nombre del gran despertar? A lo largo de la historia del Evangelio, han habido movimientos o despertares, avivamientos espirituales. Desde la primera etapa de la iglesia, la antigua, que se fue creada y forjada por el Espíritu Santo, hubo un avivamiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que todos tenían un mismo sentir y todos compartían de sí mismos lo que Dios les permitía tener, tanto riquezas, terrenos, su economía, y participaban, dice que se agregaban a la iglesia multitudes y el Espíritu de Dios les bautizaba. Muchos de ellos hablaban en lenguas, reconociendo que el poder de Dios estaba con ellos. Y hermanos, el Espíritu de Dios también hizo una similitud de avivamientos a través de los siglos. Y en esta parte del año de 1700 a 1760, 1758, surgieron unas vanguardias. Dice que los oyentes son llevados a una nueva forma de realidad personal y a un deseo ardiente de obediencia y santificación para ir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 2:36 a 39. Hechos 2:36 al 39. Y unidos así como están ahí sentados, leemos las Sagradas Escrituras. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. El propósito del Espíritu Santo a través de los avivamientos es que el Espíritu de Dios creó un sinnúmero de iglesias donde el protestantismo, el cristianismo avanzó. Iglesias como metodistas, calvinistas, iglesias como ortodoxas, luteranas, surgieron en América del Norte y tuvo un gran resplandor donde el Espíritu de Dios fue el que generó un gran movimiento en esa parte. Por eso el propósito dice, los oyentes son llevados a una nueva forma de moralidad personal. Y el objetivo o la parte principal que se hablaba era santificación, justificación, perdón de pecados. No se hablaba de economía, no se hablaba de materialismo, no se hablaba de nada más que únicamente esa parte de lo que llevaban estas iglesias a los creyentes. Y tuvo un repunte en aquel entonces, en esta parte del siglo XVIII. Vamos a ver la continuidad, Marcelo. Adelante. Dice, Janet, si me ayudas en la primera parte, dice que propició el primer gran despertar. ¿Factor? Formativo del cristianismo americano y del evangelismo moderno, la obra misionera renovada logró unificar diferentes instituciones. El pietismo. La segunda parte del pietismo. El pietismo preparó el corazón
migrantes a América con fe ferviente y deseo de fundar comunidades piadosas, puritanos, moravos, cuáqueros, presbiterianos, bautistas, etc., anhelaban practicar su fe con libertad para con el tiempo de... No se ve, dice, pero con el tiempo el favor y la piedad se enfriaron rápidamente. Pietismo. Pietismo. ¿Qué entendemos por pietismo? A ver si se le encuentran ahí. Se refiere a la piedad, pero si lo buscan para que me den bien el significado. Pietismo. Se refiere a la piedad. Hablaban acerca de las iglesias que eran piadosas. Pero si me dan bien el significado. Movimiento religioso protestante iniciado en Alemania en el siglo XVII. Un movimiento que surgió en Alemania. Se refiere a la piedad. Iglesias como las calvinistas y luteranas se dedicaban mucho a hablar acerca de la piedad, de la justicia, de la santificación. Y eso se refiere a este punto. Dice, el pietismo preparó el corazón de muchos inmigrantes a América. Este movimiento surgió en la parte de Alemania, pero se vino hacia Inglaterra, y Inglaterra, como tenía sus colonias en América del Norte, trajeron toda esta enseñanza hasta acá. Dice Teodoro Freire Johnson predicaba sobre la necesidad de una conversión genuina, un compromiso real, cambio de vida verdadero y ganar personas para Cristo. Hechos 3:19. Si me ayudan con el texto. Amén. Así que arrepentidos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aleluya. Dice que quería una conversión genuina, un compromiso real, un cambio de vida verdadero y ganar personas. ¿Para quién? Para Cristo. No se hablaba del diezmo, no se hablaba de hacer riquezas, porque había otras iglesias que sí lo hacían, hermanos, que amasaban grandes riquezas a través de la fe. Mas, sin embargo, este movimiento, ellos se encargaban de tener un propósito y hablar de la piedad. Y cuando hablamos de la piedad, recordemos que es de ese gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por eso ellos decían, es que queremos una conversión genuina. Y esa conversión genuina la hacían a través de estar hablando del perdón de pecados, del arrepentimiento, del compromiso de tener acerca de una vida entregada a Cristo. Dice Hechos 3:19, como acabamos de leer. Adelante, Marce. Jonathan Edwards, 1703-1758. Principales representantes de estos movimientos: pastor de Massachusetts, teólogo del siglo XVIII. Desde joven y Unidos manifestó un arduo intenso en teología y fervor espiritual. Llevó a su congregación a una renovación espiritual. Predicó sobre su santidad, la oración, la lectura de la Biblia y justificación por la fe. El pueblo parecía estar lleno de la presencia de Dios. Se ponía el llamado convenio de Elías, que admitía como miembro de la iglesia a personas sin un carácter religioso o definido. Fue misionero de los indios a los 8 años, donde escribió su libro El libre albedrío. Estos hermanos, estos principales representantes de todo esto en el siglo XVIII, hermanos, ellos tenían un propósito, y ese propósito era llevar el evangelio a toda criatura. Si recuerdan la gran oposición que hubo
en la colonización, en las tribus en Estados Unidos, era cortar toda la raza india que viene a ese lugar, despojarlos de sus tierras y conquistarlos a través de sangre y violencia. Y muchos de ellos fueron hombres que les llevaron el evangelio. Y muchos de ellos dieron sus vidas para poder estar ahí presentes. Y Jonathan Edwards dice que fue un gran pastor, teólogo, conocedor, y su propósito era hablarles acerca de la santidad, la oración, la lectura de la Biblia y la justificación por la fe. Adelante, Marcelo. George Whitefield, en 1714 a 1770. Dice que en 1735 se convirtió en un colaborador de Juan y Carlos Wesley. Llegó a Norteamérica en 1738 de Inglaterra y empezó a predicar al aire libre y a atraer a las grandes multitudes. Predicó 18,000 sermones a las personas que experimentaban sentimientos de arrepentimiento por su pecado y gran gozo por el perdón recibido. Llevó movimientos de avivamiento a muchas conversiones, fortalecimiento de iglesias, victorias étnicas en vidas personales, fundaciones y fortalecimientos de instituciones de benevolencia. Ya la educación cristiana fue promovida. Primera de Pedro 1, 3, 4. Su grande historia, puso a renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia invisible, contaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Todos unidos, hermanos. 1, 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice incontaminada, inmarcesibles, que no tiene cambio, que no se ajusta a nada, sino que está dada y heredada para aquellos que la hemos aceptado. Hermanos, ojo, pero todo esto ocurrió después de que Lutero se emitió todas aquellas reformas, esas 90 y tantas reformas, y se opuso al catolicismo y empezó él a traducir la Biblia, como decía nuestro hermano Israel en el tema pasado, y el conocimiento llegaron a todos estos varones, a todos estos hombres, y fueron hombres que se opusieron al catolicismo por llevar la verdad pública a las naciones. Entonces, ellos tuvieron primeramente un encuentro con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dio la enseñanza. Por eso es que estos avivamientos tuvieron esa conversión, ese fortalecimiento. Y narra la historia que en esta parte de este siglo hubo un gran, ahora sí que crecimiento de las iglesias. Adelante, Marcelo. Principales representantes: John Wesley, 1703-1791. Nació en el norte de Inglaterra, padre párroco, madre descendiente de puritanos, maestra de él y de sus 18 hermanos. De joven se asoció a estudiantes aspirantes a la vida santa llamado, dice que creo que era, a ver, déjame ver la nueva raza ahí, porque sí, ahí está. Dice John Wesley, asociación, vida santa llamada Club Santo, y posteriormente por su manera de vivir metodista. Con sus hermanos Carlos llegaron a Georgia como misioneros, no tuvieron éxito y regresaron a Inglaterra. Conocieron a un grupo de moravos y obtuvieron
obtuvieron ahí no se ve muy bien, pero vamos a dice que regresaron a Inglaterra y hacen una actividad misionera metodistas. El movimiento se extendió rápidamente por el Imperio Británico a los Estados Unidos y mucho más allá. Adelante, ahora la otra parte dice, en 1668 tuvo su experiencia de conversión que cambió su vida para siempre. Tito 2:11. Su legado recorrió a caballo toda Inglaterra sin estudiar las iglesias, escribió 330 libros, tales como El mundo de mi parroquia, cambió de destino de Inglaterra para siempre gracias a las actividades misioneras metodistas, y el movimiento se extendió a través de todo este imperio. Adelante. ¿Qué enseñanza nos deja el gran despertar? ¿O por qué estamos tomando esta temática? ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros como iglesia, hermanos? Recordemos que nosotros también, en los años 40, surgieron el movimiento en nuestra iglesia. Nuestros hermanos, recordemos que fue un grupo minoritario de iglesias bautistas, iglesias metodistas, católicos, que querían adorar y glorificar el nombre de Dios, pero no tenían una iglesia. Y recuerden que nuestra iglesia se formó de esa manera. Ellos tenían el deseo de adorar a Dios y buscaban un lugar donde tener un templo para adorar a Dios, y Dios les dio sabiduría a varios varones, entre ellos nuestro hermano Josué Vigía, que originaron este movimiento para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces no es como tal que nuestro movimiento haya sido un movimiento hecho de vapor, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue el que creó todo este movimiento hecho para nosotros. Entonces, hermanos, por eso es importante saber un poquito de la historia. Yo sé que como en la escuela no nos gustaba la historia, era tedioso y nos daba sueño, pero es importante el por qué tener un objetivo del conocimiento de esto. ¿Por qué? Dice, ¿qué enseñanza nos deja el gran despertar? Los efectos del gran despertar fueron profundos. Llegar a las nuevas iglesias de una manera para dedicar la conversión y el testimonio público de la fe. Despertó el deseo por el evangelismo y las misiones. Las barreras denominacionales se rompieron, ya que los cristianos se unieron por la causa del evangelio. Amén. Adelante. Queridos hermanos, la historia de la iglesia, parte 2. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que muchos de los que estamos aquí, nuestros testimonios, fue el que escuchamos a alguien que nos habló de Dios. A mí, lo personal, de niño, mi madre estuvo pues junta con una persona, padrastro que tenía, y él, su familia de él, iban a asambleas de Dios allá en Tuxpan. Y me gustaba ir con ellos porque en la parte de diciembre pues hacían sus posadas, y era la única parte que pues ahora sí que me traía 2 o 3 bolsas de dulces de esos lugares. Entonces me agradaba mucho ir, aunque salíamos muy tarde, 11, 12 de la noche, veníamos como zombies, porque era oscuro, no había mucho, ahí las barracas, ahí en las calles de Tuxpan, en la colonia Esfuerzo Obrero. Y me gustaba ir con ellos, hermanos, porque ahí venía con mis bolsas de dulces, y creo que era la única vez que tenía dulces en todo el año, pero lo había, ¿no?, en ese entonces. Pero ya desde ese momento, hermanos, en que nos acercamos a este lugar, ya que nos acercamos a este lugar, hermanos, empezamos a escuchar de Dios. Empezamos a escuchar
Sí. Se atoró con la... ¿Se vuelve a traer? Sí, se vuelve a traer. Empezamos a escuchar de Dios, hermanos. Y yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, a lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros tuvimos un momento en el cual escuchamos la palabra de Dios. Sam, desde muy pequeño, él nació en el Evangelio y se retiró, pero él tenía la semilla ahí en su oído. Yo sé que todos nosotros, Denise, también creció en el Evangelio. Pero yo sé que a pesar de todo, hermanos, el Espíritu de Dios está haciendo cosas maravillosas con nosotros. Y a lo mejor decíamos que toda nuestra familia está aquí y no lo está, pero el Espíritu de Dios va a mover sus vidas. Y la enseñanza de esta mañana es que no nos cansemos, hermanos, de hablarles de Dios. Que en un saludo les digamos, Dios te bendiga, aunque no lo quieran escuchar. A veces platico con Josué y le digo, Dios te bendiga, hijo. Y Dios te fortalece, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre ti. Y cuando está de buena me dice, gracias, pa. Pero cuando está de mala me dice, ya no me hables de ese Dios. Y al rato ya que anda todo malo, entonces ya me dice, gracias, pa. Entonces, hay momentos en que no nos quieren escuchar, hermanos, pero el compromiso de toda esta historia, hermanos, es de que continuemos. A pesar de que no nos quieren escuchar, continuemos hablándoles de Cristo. Y hermanos, la parte también, el objetivo de esto es que en la iglesia que estamos, hermanos, no es ni la peor ni la mejor. Pero lo que sí es, tenemos el conocimiento es que es donde se nos habla de justificación, de perdón de pecados. Es donde se nos habla de que si creyéremos con el corazón seremos salvos. Es donde se nos habla que recordemos y verifiquemos si es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, por eso es importante, hermanos, como les digo, no es que a lo mejor seamos la peor o la mejor, hermanos, pero el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Y debemos estar agradecidos, hermanos, y llevar esa continuidad de esa enseñanza a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones a lo mejor ya nos toca estar ahí y va a estar más complicado. Va a ser un futuro muy complicado en la parte espiritual. Porque si vemos ahorita ya no quiere nada de Dios, la juventud. Entonces por eso es importante, hermanos, que esa historia de la iglesia sea trascendental para nosotros, para nuestras familias, y continuemos hablándoles de Cristo. ¿Por qué? Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y a mí sí me gustaría ver a mi familia ahí. Dice el libro de Mateo que pues a lo mejor ahí ya no nos podremos identificar por nombres. Ahí no podremos revisar quién está ahí. Pero sí nos gustaría que en la presencia de Dios estén mis hijos, esté mi esposa, contemplar el rostro de mi madre, que a lo mejor no lo contemplo porque no lo sé, si nos permita el Señor Jesucristo, solamente Él, pero un día estar delante de la presencia de Dios. Entonces, dice el error 1, leemos todos, si en la Biblia no aparece la palabra avivamiento, no tenemos por qué buscar. Y no aparece, dice, respuesta bíblica. A ver, vamos a leer la respuesta bíblica de la Nueva Raza, porque no se ve bien ahí esa parte. Dice, si en la Biblia no aparece la palabra avivamiento, no tenemos por qué buscarlo. Dice, si bien la palabra avivamiento no aparece en la Escritura, sí encontramos términos
como renovación en el Salmo 51:10, vivificar en Oseas 14:7, refrescar Hechos 13:19, restaurar Jeremías 15:19, avivar 2 de Timoteo 1:6. Algunos piensan que el avivamiento se limita a la conversión de muchas almas y al crecimiento espontáneo de las iglesias. Pero el avivamiento comprende también el crecimiento espontáneo de las iglesias. Pero el avivamiento comprende también la conversión de los cristianos a Dios, la manifestación del fruto del Espíritu y la dependencia del mismo Espíritu, así como la obediencia a la palabra. Esto de manera natural traerá un crecimiento en las congregaciones. Vamos a buscar Salmo 51:10. Sea el mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oseas 14:7. Oseas 14:7. Acuérdense que es 14:7. Jonás. Volverán y se sentarán bajo sus sombras, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino de higo. Aleluya, serán vivificados como el trigo. Y Hechos 13:19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia y su territorio. Aleluya. Restaurar. Jeremías 15:19. Pero mi bien no le restauranté, si le trae lo precioso de ti, será como Dios, conviértanse ellos a mí, y no lo conviertas a ellos. Aleluya. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Ese texto le gusta mucho a Sam. Se lo sabe, de hecho, de memoria. 15:19. Jeremías 15:19. Si lo tiene, vamos a leerlo todos juntos. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Y segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Unidos leemos, dice, el avivamiento comprende una conversión de los cristianos a Dios, manifestación del fruto del Espíritu, dependencia del mismo Espíritu y obediencia de la palabra. De manera natural, traerá un crecimiento en las congregaciones. Segunda de Corintios 5:17. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la respuesta bíblica. Aunque no aparece la palabra avivamiento, viene sinónimos acerca de ese avivamiento, hermanos. Y hermanos, es importante que como iglesia comprendamos las palabras renovar, vivificar, refrescar, restaurar y avivar. ¿Por qué? El apóstol Pablo, si se acuerdan, en su conversión, lo primero que trajo fue su restauración. Y aunque era un hombre letrado de mucho conocimiento, porque tenía mucha ciencia, pero también estaba cegado. Y cuando el apóstol Pablo fue tocado por el Espíritu Santo,
Estuvo casi una semana ciego, hasta que fue llevado y oraron por él y fue restaurado parcialmente. Empezó a retomar la vista. Y lo que le ocurrió a Pablo en ese trance, en ese punto, fue una restauración personal, porque el Espíritu de Dios le tocó de tal modo que él ya tenía entendimiento y el Espíritu de Dios le dio sabiduría, le dio gracia. ¿Por qué? Porque los que se acercaban a él le tenían temor, había miedo cuando se acercaban a él. Y entonces el Espíritu de Dios le dio una restauración, lo vivificó, le dio una renovación y le empezó a dar humildad. Empezó a hablarles de ese Cristo ahí de la cruz del Calvario. Empezó a hablarles de tal manera que hablaba diferente a Pedro, hablaba diferente a los que habían visitado anteriormente las iglesias. Y les empezó a decir lo importante de ese Cristo, la importancia de ese Cristo, que no era por comida, no era por culto, no era por cómo eran guías de las iglesias, sino era por esa restauración a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Hermanos, entonces es importante, dicen que manifestado del fruto del Espíritu, dependiendo del mismo Espíritu, obediencia a la palabra de manera natural, trae crecimiento a los congregantes. Respuesta bíblica. Adelante, Marcelo. ¿Hay similitudes entre la iglesia previa y el despertar en la actualidad? ¿Hay similitudes? Actualmente las iglesias están dormidas. Sí, sin duda, así como en este periódico de la vida de la iglesia, hoy el cristianismo actual tiene que escuchar la voz de Dios. Como cristianos de este tiempo, requerimos hacer hoy como en los judíos en el periodo de Nehemías, salir del exilio de Babilonia y reconstruir los muros y volver a las sendas antiguas de santidad de Dios en una entrega verdadera a Cristo. Necesitamos ser cristianos que se amisten y corrompan con el mundo y que no se conformen a un evangelio tibio, sino hay quebramiento de nuestro corazón. No habrá ni arrebatamiento. Vamos a ver. Dice, necesitamos una vida continua, avivada, vivificada, reanimada y encendida en la unción del Espíritu Santo. Necesitamos un deseo profundo de la palabra de Dios, según Nehemías señala, como el pueblo escuchó atento a la lectura y reconocieron su condición y rebeldías. Nehemías 8:5, del 1 al 5. 2. Humillarnos al ser confrontados por la palabra y volver nuestras vidas a la santidad de Dios. Nehemías 8:6-9. 3. Vivir el gozo del Espíritu por el poder de la palabra de Dios. Nehemías 8:10-12. Responder al Señor mediante la obediencia a su palabra. Marcos 16:15. Vamos a buscar Nehemías 8. Nehemías 8, acuérdense que Nehemías está antes de los Salmos. 8, y vamos a leer 1 al 5. Vamos a leer todo el 8. Ahí como está. Dice Esdras, ley, la ley al pueblo. Y inicio, hermanos, y ustedes continúan. 8, todo el 8, alternado. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades,
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, y estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se miraron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Septán, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley, todos claramente ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, y escribas, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed menosprada y bebed vino dulce, y enviad oraciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os desecháis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a Nínive a conciliar, a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras de escribas, para entender las palabras de la ley. Que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo y en fiestas solemnes del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestres, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en los patios de la casa de Dios, en la plaza a la puerta de Alzapa y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne de 7 días, y al octavo fue solemne asamblea según el rito. Aleluya, hermanos. Qué hermosa palabra, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo estaban los judíos en aquel entonces? ¿Destruidos? Habían salido de su cautividad de Babilonia. Su pueblo estaba destruido, no tenía nada. Era una amargura total, una tristeza total.
Estaban muertos completamente. Y Dios los levantó de las cenizas. Dios les habló, el Espíritu de Dios se movió en medio de ellos. Y lo primero que hicieron fue hacerle casa, un tabernáculo, donde habitaron, donde estuvieron adorando y glorificando a Dios. Queridos hermanos, la enseñanza es que volvamos a restaurar nuestras familias, que volvamos a levantar ese culto de adoración en nuestros hogares. No necesitamos un avivamiento enorme, masivo, dice Laura. Necesitamos que no todos los días, vamos a empezar con un día o 2 días a la semana. Yo sé que mi hermano está y mi hermana todos los días tienen sus cultos en sus hogares. Pero por una situación llegamos a estar del trabajo, llegamos corriendo, es otro. Laura, llega como a las 8 de la noche, entonces tengo que andarla moviendo y por ella. Pero vamos a intentar, hermanos, levantar ese culto de oración en nuestros hogares. Y no necesitamos tener 2 o 3 horas ahí, con un tiempo de ese día que le dediquemos a nuestro Dios, con unos cantos, con la lectura de la Biblia, vamos a ver victoria en nuestros hogares. Entonces, la enseñanza en esta mañana, hermanos, es que restauremos nuestra iglesia en nuestros hogares. Que le pidamos perdón a nuestro Dios que hemos dejado de hacer esto. Y lo digo que lo hemos dejado de hacer, hermanos, porque nuestra oración de a veces 10, 15 minutos no es mucho en lo personal, hermanos. Pero sí necesitamos que nuestros hijos que están ahí, en mi caso que Dani viene deseosa del Espíritu de Dios, que sea fortalecido. Que nuestros pequeños que vean el hecho de que como hogar queremos adorarle a Dios. Es bueno, es importante que estemos los domingos aquí o los miércoles o cuando haya reuniones. Es sumamente importante, hermanos, porque nos gozamos. Pero hemos dejado que ese alimento en nuestros hogares esté frío. Entonces, y lo digo porque en lo principal así está mi lugar. Entonces es necesario que, hermanos, en esta mañana haya un compromiso de nosotros y vamos a dar la conclusión, Marcel, al final. Conclusión: cada vez que la iglesia se alineó con los principios y propósitos de Dios, un nuevo mover de su espíritu comenzó una nueva relación de lo alto. Conclusión dice cada vez que la iglesia se alineó con los principios del propósito de Dios, un nuevo mover de su espíritu comenzó una nueva relación de lo alto y llegó a la tierra. ¿Cuál es tu respuesta a la necesidad de la iglesia actual? ¿Cuál es tu respuesta? Que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mi vida necesita ser llena del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. El Señor nos quiere sanar, hermanos. El Señor quiere que nuestras deudas de compra y de letras sean pagadas. No quiere una iglesia endeudada. El Señor no quiere que su pueblo mendigue. El Señor no quiere enfermos en su iglesia. Y el Señor tiene poder para hacer cosas maravillosas con nosotros. Pero dice que nos renovemos, que tengamos una vida edificada, una restauración. ¿Y qué más? Una renovación. Esa es la parte esencial
de la iglesia. Hermanos, hasta aquí terminamos. Dejo a los hermanos si hay algo que añadir.